Hola, nosotros somos Marjorie Maecha, Ingrid Escobar, Belén Trujol, María Fernanda Vivas, Camila León, Dayana Murcia, Arles Aparicio, Marcela Arias y Farid Carreño, estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Psicología, sexto semestre del Campus Arauca. En esta oportunidad abordaremos una temática relacionada con la materia Metodologías y técnicas de la intervención psicosocial, orientada por la docente Ángela Pinzón. Con relación a lo anterior, el contenido de esta presentación es Acción con daño del asistencialismo a la construcción social de la víctima, mirada a procesos de reparación e intervención psicosocial en Colombia. Investigación, construcción de significados sobre reparación institucional y reparación desde abajo en víctimas del conflicto armado, desarrollada en la Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia. El concepto de acción sin daño fue introducido en el marco de la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo por una ONG norteamericana, que implementó una metodología para valorar la intervención de expertos y cooperantes en contextos culturales, marcos sociales y geografías diversas a las construidas desde paradigmas occidentales. Dicha metodología diferencia entre factores divisores, generadores de ruptura e indicadores del daño, y factores conectores que evidencian impactos positivos. Esto citado por los autores García, Huertas, Leonhardt, Riedel y Serrano en el año 2006. En Colombia, este enfoque ingresa a la intervención social en el marco de cooperación a organizaciones locales y comunidades afectadas por el conflicto armado. Agencias de Naciones Unidas lo promueven entre ONG, relacionándolo con el enfoque psicosocial de la ayuda y la cooperación. El Estado también incorporó el lenguaje de este enfoque en programas de reparación y atención a víctimas del conflicto armado, declarando que sus procesos implican un cambio real de la situación de los sujetos y una reparación efectiva. Esta investigación nos presenta las prácticas que pueden generar daño o acciones con daño. Cuando se desconoce la heterogeneidad de contextos desde proyectos estándar, cuando no se posibilita la participación de beneficiarios en la planeación, ejecución y evaluación de proyectos, cuando hay rivalidad y no articulación entre instituciones, cuando el mandato institucional está por encima de necesidades y demandas de comunidades, cuando no se consideran los posibles efectos iatrogénicos de acciones desarrolladas, creyendo que buenas intenciones siempre generan logros positivos, y cuando se entregan recursos sin acompañamiento. En el año 2016, la Mesa Psicosocial revela que desde la promulgación de la Ley 1448 de 2011, la respuesta del Estado en atención psicosocial y salud integral ha sido una serie de estrategias y guías articuladas de la unidad de víctimas y un programa de atención psicosocial y salud integral ineficaz en su alcance e implementación, deficiente en la cobertura y calidad del servicio, incapaz de articularse a la exigencia nacional de reconocimiento de daños causados y su consecuente obligación de reparación. Consecuencias de intervenciones que generan daño. 1. Incrementan divisiones internas en comunidades. Riesgo cuando se desconocen complejas relaciones con actores armados. Se exige un compromiso político con el actor humanitario o el Estado, o se les estigmatiza. 2. Desempoderan comunidades, rompen liderazgos positivos para fortalecer los que adaptan a condiciones de los proyectos. 3. Fomentan dependencia de recursos externos. El asistencialismo paraliza procesos colectivos y genera actitudes medicantes en comunidades que pierden capacidades resilientes y resistentes. 4. Refuerzan la violencia estructural, dando ayudas paliativas en contextos donde se sigue afectando a la gente con megaproyectos de desarrollo. 5. Generan distancias abismales entre saber popular y tecnocracia.
En esta investigación se aplicó un método cualitativo, recogiendo sentidos y significados en torno al problema planteado con enfoque fenomenológico hermenéutico, focalizando la experiencia vivida de las personas en el municipio de San Carlos y Medellín, Antioquia, con la participación de diferentes sectores sociales, víctimas, líderes comunales, maestros, funcionarios, algunos acompañantes de las ONG, profesionales y organizaciones de mujeres. A través de los resultados y mediante un análisis de coherencia intertextual se generan las categorías emergentes: descontextualización, clientelismo, tecnoburocracia, operadores, promesas no cumplidas y construcción social de la víctima. La elaboración de proyectos desde el escritorio, sin comprender contextos locales ni dinámicas del conflicto, representa un verdadero problema para las comunidades. Si los profesionales no hacen un proceso de inmersión en el territorio, sus actuaciones serán inoportunas y vanas, acudiendo a técnicas, herramientas conceptuales y metodológicas academistas. Los proyectos pueden estar bien fundamentados sin especificaciones técnicas claras, pero profundamente descontextualizados, siendo inoperantes y causantes de daño y malestar. De acuerdo con De Souza 2010, cuando las comunidades no son escuchadas ni sus saberes incluidos, se da una colonización de su experiencia, obedeciendo a marcos conceptuales como bastión de seguridad, pero ignorando su realidad. En este programa en particular, fuimos a trabajar con una población que no conocíamos su contexto. Para trabajar bien es necesario contextualizarse, tener en cuenta su cultura, distintas dinámicas y lenguaje, y no buscar la información en Google. Sí, pues ahí llegan unos profesionales, una gente por allá afuera con unos chalecos y unas vainas y hacen unos talleres y nos llevan pero eso llegan a las carreras, llegan rápido y se van. Y lo más triste es que no le interesa a nosotros como comunidad, ¿sí? Solamente preguntan, solamente dicen, ¿les sirve eso que le traemos? Más bien nos preguntas qué es lo que necesitamos nosotros como comunidad. Cuando hay circunstancias como los grupos armados en las comunidades, para los profesionales participantes, esto entorpece la labor y cuestiona el sentido de la acción, porque no es posible reparar en contextos donde el riesgo permanece y no existen garantías de no repetición. Hay una dificultad de llevar procesos de atención psicosocial cuando el conflicto en Colombia está vivo. Pongo un caso. Hace 2 días ocurrió una masacre en el barrio donde yo intervenía. Uno de los muchachos asesinados es hijo de un señor que yo atendía. Uno está haciendo un trabajo para que la gente supere los efectos de la violencia, pero todavía está ahí. Eso es complejo de abordar. Uno quiere trabajar el miedo, pero en realidad este está en el contexto, donde todavía hay violencia. Una tensa calma, son cosas reales. El clientelismo consiste en un intercambio de favores para obtener un provecho común, que terminaría en convertirse en un botín personal. La contratación de los proyectos, en la mayoría de estos casos, obedece más que todo eso a un pago de favores políticos, que no garantiza las competencias necesarias, obviamente, para desarrollarlos, pero eso es algo habitual en las relaciones políticas. Sin embargo, yo creería que cuando se trata de proyectos que tienen que ver con el dolor humano, como la violación de derechos y la pérdida de dignidad, por lo menos se debería pensar en vincular personas con competencias humanas, vocacionales y profesionales en esta área. De lo contrario, no terminarían ejecutados por incompetentes, que no generen vínculo empático en la comunidad, que termine afectándola más de lo que está, maltratándola y sobre todo revictimizándola. Se están aprovechando desde nuestra gente, se están aprovechando de nuestra comunidad. Son funcionarios que vienen de otras partes y solamente vienen a gastar dinero y no saben lo que está pasando aquí. Llenan unos papeles y ya, se van como si nada hubiera pasado. Y aquí nos dejan con las manos vacías y no es justo. Con esos proyectos que ni siquiera están funcionando para nada. Para los profesionales hay un fuerte dilema ético. Algunos deben asumir proyectos que hacen daño por la necesidad de empleo en un contexto donde buena parte de la oferta laboral procede de ese tipo de instituciones.
Personalmente, desde mi punto de vista, no trabajaría nuevamente bajo estas condiciones, bajo estas circunstancias, porque la labor, finalmente los resultados que se obtienen no son satisfactorios, no son positivos ni para la comunidad ni para el profesional. Yo soy una psicóloga, me encuentro desempleada, casi segura como muchos más de mis colegas en el país, y nos ofrecen esos empleos con condiciones que son atroces para la labor y para las comunidades, y básicamente por el deseo de sobrevivir, de adquirir el sustento, pues terminamos aceptando ese trabajo que es un círculo vicioso. Se crean expectativas que luego no se satisfacen, anuncios, publicidad, promesas, pero las acciones no son suficientes como reparación integral. Por eso, la gente termina sintiendo que estos proyectos parecen maquillaje o engaño, no responden a la problemática que están viviendo y, en definitiva, están mal ejecutados. No se realiza un ejercicio de apoyo ni de reparación, sino que se genera más desconfianza en las instituciones del Estado, aumenta la rabia, la indignación y la frustración frente a sus políticas públicas y se confirma la idea del abandono estatal. La gente queda desesperanzada y en espera, posponen sus proyectos de vida, son atrapados en una red institucional que no cumple con la promesa de reparar y restituir derechos, por lo tanto quedan inmersos en dispositivos de dependencia y de desempoderamiento. El trauma mío es generar expectativas que no se cumplirán, vender proyectos que no son ni la mitad de lo prometido. Sinceramente me da pena porque llegamos a vender pajaritos, cuentos que no van a pasar, a generar cosas que ni estaban esperando, proyectos que no cambian nada, si no mejoran la calidad de vida de la gente, ¿para qué? Lo que me movía ya no me mueve ahora. Otro problema grave es la denominada tramitomanía y el paseo institucional, que genera una sensación medicante, puesto que obliga a la gente a llenar numerosos formatos, buscar papeles, ir y volver a diversas instituciones para lograr algún reconocimiento. En muchas ocasiones deben acudir a mecanismos legales de protección de derechos, como tutelas, derechos de petición, tramitadores o abogados para lograr ser atendidos. Nos están haciendo daño, parce, porque nosotros yendo por allá a una uva que queda por allá para la Patagonia, en vez de comprarnos una libra de arroz, panela, no, vamos y gastamos unos pasajes para ver si ya llegó la plática o no. ¿Y qué? Mandamos a sacar 3.000, 4.000 pesos, 5.000, hasta 5.000 pesos en copias, y llévelo por allá a la Upajarra y voltee de un lado para otro. No, entonces, en vez de darnos, nos están quitando. O sea, ¿qué es esta maricada, parce? El problema se agudiza cuando el Estado intenta delegar su acción en organizaciones no gubernamentales, como fundaciones, corporaciones, entre otras, para minorar demoras en trámites y agilizar la ejecución. Se contrata a entidades que tienen vínculos con políticos o aquellas que ofrecen presupuestos más bajos en licitaciones, sin que sean las más competentes, o quienes no cuestionan ciertas prácticas institucionales y el poder del Estado, con lo cual quedan excluidas organizaciones que poseen mayor experiencia y una posición crítica. La tercerización, ahora el tema de paz y víctimas, es un negocio. Ahí hay corrupción, plusvalía llevada al tema humanitario. Me hago rico a costa del trabajo del otro, lo exploto. Tener una persona alcanzando metas, un operador, la super ONG, los superhumanitarios enriqueciéndose y haciendo patria a través de otros, pagando mal. Eso me parece éticamente una cosa complicada. No es correcto. Se está utilizando esa dinámica capitalista en la institución humanitaria, deshumanizando las relaciones. En la práctica, los problemas se mantienen, diagnósticos que se repiten con iguales preguntas, proyectos que quedan a mitad de camino con el riesgo de perderse por tiempos de ejecución limitados, diversas entidades y profesionales que no logran la continuidad para garantizar acciones transformadoras, y todo esto genera desconfianza y sospecha por parte de la comunidad a la que se interviene. Adicionalmente, se multiplican ejércitos de profesionales sin claridad, descritos de forma coloquial por las comunidades como feria de chalecos. Ahora está la Fundación F. Antes estuvo la Fundación C. Antes estuvo otra.
Eso es cosa de loco con los operadores. Mandan a llenar las fichas técnicas de la familia. Por ejemplo, yo el año pasado estuve con la Fundación C. Las hice. Y entra este año la Fundación F. Manda las mismas fichas. Vuelve y pregúntele a la familia lo mismo. ¿Esto qué? Es como si lo que uno hiciera se perdiera. Y ellos nunca revisan las entrevistas grupales. Este año para la iniciación hay un proyecto productivo de 8 millones de pesos. Entonces, montan el operador y cuando llegan, al cliente no le dan sino 2.5 millones. Insumos, operadores se comen la plata. Un nuevo sistema para tener un ejército de funcionarios. Y realmente, atención para las víctimas, nada. Razón instrumental y tecnocracia. La razón instrumental responde a una lógica financiera, al cálculo de créditos políticos. Por esta razón, la meta, entendida exclusivamente en términos de cifras, número de participantes, número de atenciones, etc., prima sobre el acompañamiento. Las acciones se valoran desde costos económicos más que desde procesos transformadores. Un problema de la lógica burocrática, tiempos de contratación, múltiples instancias de revisión, falta de continuidad por vigencias anuales, proyectos ejecutados en solo unos meses, manteniendo iguales metas e indicadores. Pues sí, señorita, como le venía diciendo, pues aquí el gobierno manda doctores, puros doctores, y ellos llegan y nos toman fotos y nos hacen firmar unas planillas, pero en sí no nos están brindando la ayuda que necesitamos. O sea, como que la ayuda y la orientación psicosocial no la estamos viendo por ningún lado. Simplemente nos ponen por ahí 2 actividades recreacionales, nos dan un refrigerio y de eso nos sacan de parte. O sea, ellos vienen así, el tiempo es limitado y entre más rápido lo hagan como que mejor. O sea, llegan, nos hacen eso, nos toman la foto, o sea, como que toman la evidencia del trabajo que están haciendo y pues de ahí se van. En sí, ayuda no estamos viendo por ningún lado. Aquí los profesionales pueden perder el sentido y el horizonte. Si el proyecto los convierte en máquinas que no sienten, ser funcionales, eficientes y eficaces anulan sentimientos empáticos y se acogen a la razón instrumental, desconectándose del sufrimiento del otro. También pueden asumir una posición cínica, donde no importa la persona, sino cumplir tareas, recibir el salario y aferrarse al empleo en medio de un mercado laboral complejo. Después de 2 años de estar en el programa, la gente se gradúa y supuestamente superó la extrema pobreza. Pero al ver la realidad, hay una cantidad de vacíos, de dolores, de ausencias. Y resulta que como cumplieron con las 9 dimensiones del desarrollo humano en el papel, ya lo superaron. Se debe intervenir desde la razón compasiva, que implica una mirada emancipadora que posibilita transformaciones significativas a través de la comunicación participativa y el vínculo solidario, tiempo para la escucha, encuentro y acompañamiento, y no desde una razón instrumental, que corresponde a una lógica del objetivo, el informe y la evidencia, no de la transformación ni la relación. Por esta razón y en contrapunto a esta dinámica, estos procesos se deben hacer desde abajo, con la gente y para la gente, respetando sus ritmos y dinámicas. Esto requerirá mayores esfuerzos de cooperantes y de las agencias. Se debe centrar más en los procesos comunitarios que en planear y cumplir objetivos, es decir, requiere más allá de la mentalidad tecnocrática que permea toda la acción del Estado. Reflexiva, afirma que cuando se desconoce la heterogeneidad del contexto, promueve el clientelismo, incumple promesas, fomenta la climatología, la tercerización y la primacia de la razón instrumental. Atrapa a la gente en una lógica que limita sus posibilidades de autonomía, de autodeterminación y reconstrucción del proyecto de vida. Y construye una identidad social de víctima. Se genera en las personas una situación mendicante, de dependencia y de desempoderamiento. Hay despilfarro de los recursos y una demanda permanente a instituciones y funcionarios, en muchos casos sin asumir ni deberes ni responsabilidades. Se va construyendo un lugar de infantilización, porque esto genera al mismo tiempo una especie de tiranía de la víctima.
puesto que su único lugar es exigir asistencias y ayudas paliativas a sus necesidades, mas no a sus derechos. Esto no posibilita su transformación subjetiva ni la reconstrucción de su ciudadanía. Es muy necesario que se haga una diferenciación en términos tanto jurídicos como políticos en un país como Colombia, donde se reconozcan las víctimas y sus derechos. Las acciones de reparación y de intervención denominadas psicosociales deberían empoderar, minimizar las situaciones de opresión, exclusión y violencia, motivando a las personas a la búsqueda de sus intereses y dándoles poder a ellos, ¿sí? Siempre orientando hacia un cambio y un beneficio, un cambio positivo.